Hola, hola. Javier, ¿me escuchás bien vos? Sí, te escucho perfecto. Bueno, perfecto. Ahora sí, entonces, hola, buenas tardes a todos los que se están conectando. Buenas tardes, buenas noches. Espero que estén todos muy bien. Seguimos con el ciclo de charlas que estamos realizando en Investi. En su momento, hace un mes más o menos, o un mes y una semana, nos habló la doctora Carla Musso sobre diabetes y COVID. Después a la semana, estuvo el doctor Guillermo Benchetrit contándonos sobre los orígenes de la pandemia, una charla muy interesante que tuvimos en su momento. Y hoy les quiero presentar al doctor Javier Farina, que es médico infectólogo, es el director del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología. Javier, nosotros a la hora de invitar a los médicos que están en la sala hoy en nuestra reunión, les dimos la posibilidad de hacer unas preguntas y la mayoría son en torno al virus, al diagnóstico, al tratamiento, que bueno, se va a hablar durante toda la presentación que vos nos vas a dar. Y después, terminada la charla, podemos hacer un ping-pong, un ida y vuelta de las preguntas que puedan surgir, que las van haciendo en el chat. Así que ahora sí, bueno, cuando puedas nos comentás qué novedades Perfecto, tenés acerca de la pandemia. perfecto. Les voy a compartir pantalla. Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias a Investi por la invitación. La idea, como dijo Juan recién, es iniciar con una presentación de unos 25 minutos aproximadamente y luego, si alguno quiere escribir alguna pregunta en el chat durante la disertación, quizás mejor, así no la pierden en el momento que surja el tema, y luego hacer un intercambio ahí por el chat. Yo prefiero el chat y yo les voy contestando para no inundar la charla con los audios, que siempre complica el Zoom con mucha gente, pero bienvenidos a escribir lo que quieran por las preguntas, y si alguno quiere no solo preguntar, sino agregar algún comentario, ya que son todos colegas y estamos todos aprendiendo en esta pandemia, también bienvenidos a aportar cualquier idea. Primero, desde lo que es la neumonía grave, ¿no? O sea, yo, estando en la Sociedad de Terapia Intensiva, también comentar siempre esto, que neumonía grave no obnubilarnos con COVID. Obviamente que vamos a tener muchos casos estas semanas, estos meses, pero nuestra causa principal o cabeza a cabeza con el COVID durante estos meses va a ser el neumococo. Entonces, no olvidarnos que tenemos neumococo, que tenemos gripe, que una neumonía grave puede ser un hantavirus, una leptospirosis o un Staphylococcus aureus de la comunidad. Entonces, tenerlos en cuenta dentro de las etiologías para estudiarlo y para tratarlos. Ya hablaron en otras charlas del origen de la pandemia, pero bueno, ya sabemos que este es el séptimo coronavirus que da infecciones en el humano y el tercero que da infecciones graves, luego del SARS y el MERS, que se ha originado en la ciudad de Wuhan, en China, una ciudad que tiene 11 millones de habitantes, una gran población, lo cual también explica un poco la rápida diseminación que ha tenido este COVID, como bien sabemos. Y en los hitos de esta pandemia se identificó que los síntomas del primer paciente se iniciaron bastante más temprano de lo que se creía, y fueron el 8 de diciembre del año pasado. Lo que llamó la atención fueron los 27 casos de neumonía grave a fines de diciembre, y ya en enero los chinos tenían decodificado el genoma de este nuevo SARS-CoV-2, como lo conocemos, y la enfermedad COVID-19. El primer caso en Sudamérica fue a fines de febrero en Brasil. En Argentina lo tenemos desde el 3 de marzo con los primeros casos importados. Pandemia fue declarada el 11 de marzo y ya vamos desde el 20 de marzo con esta cuarentena o lockdown, o como lo llamamos de diferentes maneras. Esto es de recién, a nivel global. Vemos gráficamente cómo la curva de casos sigue en aumento, aunque hay algo muy particular luego del 8 de junio, que es el entrecruzamiento de la curva verde con la curva amarilla, que es que los recuperados ya son más que los infectados activos, ¿sí? En el mundo ya tenemos más gente recuperada que casos activos, lo cual es un buen dato para todos. Pero a la derecha tenemos a nivel de casos diarios y vemos cómo la curva sigue muy arriba, ¿sí? La cantidad de casos diarios no baja, incluso sube lento ahora, como una meseta, pero con una inclinación hacia arriba, con
más de 100.000 casos en el mundo por día de este COVID-19. ¿Sí? Sin dudas que tiene que ver con dos cosas, no solo con la característica de este virus, sino también con que lo estamos yendo a buscar. O sea, estamos diagnosticando la etiología mucho más que en otras patologías de años anteriores. Cuando empezábamos a hablar de esto, este mapa lo conoce la mayoría, y el epicentro estaba en el sudeste asiático, luego pasó al sur de Europa, principalmente Italia y España. Los Estados Unidos fue un momento muy importante, y esto que yo ponía con un signo de pregunta es hoy la realidad. Latinoamérica es el epicentro de COVID, principalmente Brasil, Perú y México, pero Latinoamérica y Brasil, obviamente que lo tenemos al lado, es el epicentro de COVID con muchos casos. En Argentina estamos viendo una curva de la que no nos gusta ver, que es una curva con este crecimiento vertical, exponencial, ya superando los 35.000 casos, y en casos diarios, acá la ven a la derecha, como una meseta inicial, luego una meseta con alrededor de 800 casos, y ahora esta meseta que supera los 1.000 casos. Por ahora, y probablemente por algo de mérito de la cuarentena, algo de mérito de la sociedad que ha aprendido también a tomar la medida de prevención, pero no sin colapso del sistema de salud, con una letalidad del 2.6%, bastante menor a la que han mostrado otros países en esta misma momento del brote en cada uno, y con 1/3 de los infectados ya recuperados. Hay más de 10.000 personas en Argentina que se han recuperado de COVID. Estos son gráficos de Martín Barrio Nuevo, que los difunde por Twitter, y también lo ven ustedes en los medios muchas veces. Acá hay muchos números, pero fíjense los colores, y abajo está el total país en cantidad de casos y en casos por millón. ¿Sí? Es interesante también esto. Cada cuánto se duplican los casos en Argentina, este número que nos muestra el presidente también en las conferencias, que cada 15 días hoy se están duplicando los casos en Argentina. O sea, este número parece así tranquilito, pero nos dice que en 2 semanas va a haber 70.000 casos en Argentina. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces esto también es algo que hay que seguir muy, muy de cerca. Y en rojo, bueno, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, principalmente el conurbano, como ya saben, y Chaco con su particularidad, que son los lugares donde han habido más casos. Casos por millón distribuidos en Argentina. Bueno, Argentina hay que pensarlo no uniformemente, no lo podemos pensar en forma uniforme, sino muy regionalizado, y acá en el AMBA, como este nueva sigla que estamos repitiendo cada vez más, los casos por millón de los últimos 7 días son muy importantes, principalmente lo que fue Zona Sur y la Capital Federal, y de vuelta cuando ven el mapa nacional, lo ven a Chaco ahí con su importancia de esta pandemia. La curva se va incrementando. De este gráfico lo que quiero remarcar es la curva roja, que es el crecimiento porcentual diario. Y este dato sí también es importante. O sea, obviamente que hoy tenemos 1.000 y pico de casos por día, pero a nivel porcentual, sobre el total de casos, esto se viene manteniendo hace ya 6 semanas. O sea, hace más de un mes que lo que crece por día en porcentaje es muy similar. Esto es importante entenderlo también. O sea, se va incrementando el número, pero en porcentaje se va manteniendo. Acá lo mismo, estas dos mesetas que hablábamos, la meseta de los 700, 800 casos por día hace un tiempo, y ahora la meseta entre los 1.200 y 1.500 también hace unos días. Fallecidos, con el récord negativo, obviamente, del último día, de 40 fallecidos en 24 horas, y el uso de camas de terapia intensiva que ya superan los 300 por COVID. Cada cuánto duplica regionalizado, y vemos cómo la capital se ha frenado un poco este incremento masivo que tenía, y duplica cada 18 días, pero nuestro problema, no hay dudas que está en el conurbano bonaerense, con una duplicación de casos cada 10 días. Hablar un poco de teoría del virus, cosas que ya han escuchado seguramente la mayoría, que es un virus que se transmite por gota, no es un virus que aerosolice como el sarampión o como la tuberculosis, a pesar de que en ciertas situaciones sí lo puede hacer, como la intubación, la aspiración de secreciones, el RCP, o mantenernos en un lugar cerrado mucho tiempo, y a pesar de que han habido algunas publicaciones de aerosolización, esto fue dentro de un modelo experimental donde se ha nebulizado el virus, ¿sí? No es algo aplicable a la realidad. Y estas gotas van a 1,5 metros o 1 metro del que está infectado. La transmisión demostrada es solo desde sintomáticos, o sea, esto del asintomático contagia, la verdad no se ha podido demostrar. Sí
con mucha probabilidad, o sea, es casi seguro que el presintomático sí contagia. Quien está a 1 o 2 días de iniciar los síntomas, ese contagia. Y muchos consideramos que la fuente principal de transmisión son las personas con síntomas muy leves. Quien no le da relevancia al síntoma, quien tiene un poco de tos, un poco de fiebre y no consulta, esa es la fuente principal de contagios hoy por hoy. Dentro de la historia natural de la infección, sabemos que el periodo de incubación es aproximadamente entre 1 y 14 días, por eso ese aislamiento de 14 días, pero la gran mayoría, el 90%, presenta síntomas en la primera semana del contacto. También esto es un dato que como médicos, como personal de salud, tenemos que saber. A los 7 días del contacto, más del 90% de las personas van a desarrollar síntomas, y la excreción viral, como ven acá, puede ser muy prolongada, tanto en vías aéreas superiores. Hemos visto, ya los que trabajan con las PCRs de control lo deben saber, que hasta 3 a 6 semanas podemos tener la PCR de control positiva de un hisopado. Eso no significa virus activo, sino que significa que se elimina ADN o ARN viral en ese momento, ¿sí? Y no se ha demostrado virus activo, o sea, cultivo celular positivo, luego de 10 días de iniciados los síntomas. Luego de 10 días de iniciados los síntomas, nadie tuvo virus activo, con lo cual inferimos que probablemente nadie contagie. Esto no podemos ser contundentes, todavía en el protocolo en la mayoría de los casos está hacer la PCR de control, aunque si han leído los últimos, en los casos leves, con solo 10 días de iniciados los síntomas, se puede levantar el aislamiento. Y en heces, que a pesar de esto, a pesar del hallazgo de la PCR, tampoco se demostró contagio, pueden ser muchas semanas la positividad. Algo que a mí me interesa mucho siempre remarcar cuando hablo de esto es que de todos los que diagnosticamos, el 80% son leves y muchos de estos no consultan, el 20% requerirá internación y el 5% una cama crítica. Los síntomas ya los conocen, esto es del Ministerio de Salud, los conocen con la particularidad de esta anosmia, ¿no? O disgeusia de este coronavirus, que la particularidad es que no tiene rinitis, no tiene congestión nasal, sino que lo hace seco. Los cuadros pueden ir desde cuadros muy leves, como síndromes gripales, ¿sí? Un poco de fiebre, un poco de tos, hasta distrés respiratorio, shock séptico, y quien recuerde la pandemia del 2009, las placas y las tomografías son muy similares a las neumonías virales graves de la influenza. Como factores de riesgo, el más a tener en cuenta es la edad, ¿sí? Acá son gráficos de Argentina, de hoy, y vemos cómo los confirmados, a quienes más se contagian, son los de mediana edad, entre 20 y 50 años, pero la letalidad, que es el gráfico lineal con sus porcentajes a la derecha, es obviamente mucho mayor a partir de los 60 años, es la escalada de la letalidad, superando en Argentina el 20% en mayores de 70 años, es un número muy alto. Y acá ven a la derecha que el 80% de los fallecidos son mayores de 60 años en Argentina, a pesar de no ser, obviamente, los que más se han infectado, sí son los fallecidos. Otros factores de riesgo son las patologías respiratorias, cardíacas, no es diferente a otra patología viral como la influenza. El embarazo no es factor de riesgo para COVID, eso sí es una diferencia, y la hipertensión, quienes son hipertensos, muestran cuadros más graves en el COVID, esto también se sigue debatiendo, probablemente tenga que ver con su receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí? En quienes son hipertensos y están bajo medicación, pero no se recomienda la suspensión de la medicación, ya que incluso podemos dejar más receptores libres para que actúe el COVID. Del laboratorio, acá parámetros que podemos pedir para estratificar al paciente de riesgo e incluso para evaluar algunas terapéuticas, como el dímero D, la ferritina, pueden ser interesantes para evaluar terapéutica, y estos son laboratorios fuera de lo habitual que nos pueden ayudar a estratificar al paciente. Tratamientos, como ya saben, no hay ningún tratamiento aprobado para COVID, se usan drogas conocidas de otras patologías con alguna eficacia comprobada en COVID y con algún sustento teórico, pero el tratamiento médico de sostén, la oxigenoterapia, y no sobrecargar de líquido al paciente, les diría que es lo más importante. Y el desarrollo de vacunas avanzado, ya con más de 110 vacunas fabricadas, pero falta demostrar eficacia. Esto es lo que armamos en un inicio de esta pandemia desde el Comité de Infectología Crítica de la SATI para el Ministerio, incluso hoy está en la página del Ministerio.
en donde identificamos casos sospechosos en base a la definición, que fue cambiando. Eso después, si quieren, hablamos de la definición. Hay que estratificar la gravedad del cuadro. Podemos usar los scores conocidos para otras patologías, como el CURV, la saturación y las comorbilidades del paciente, para decir dónde lo atendemos, si necesita terapia intensiva, una sala general, cuidados mínimos. El tratamiento de soporte, con el abordaje del paciente crítico, como les digo, importante para las guardias, no sobrecargar al paciente. Si tiene neumonía, probablemente requiera, y no tenemos disponibilidad de métodos rápidos para descartar etiologías bacterianas, necesite tratamiento empírico para neumonía grave, y evaluaremos, si tiene neumonía grave, ¿no? Y evaluaremos algún tratamiento antiviral dirigido o inmunomodulador, como vamos a ver ahora. Para hablar de tratamiento tenemos que entender esto, que es abajo días desde el inicio de síntomas, y las cargas virales son mucho más altas hasta el día 7. En el día 9 ya prácticamente son números muy bajos de carga virales, ¿sí? Acá están representadas por el CT, que es un surrogado de carga viral, que tiene que ver con el ciclado de la PCR, pero la importancia de esto es que en los primeros 7-8 días es donde tenemos cargas virales importantes, y es donde pensaríamos en usar un antiviral. Pero, como este gráfico seguramente lo han visto, en la segunda fase es donde aparece la respuesta inflamatoria del hospedero, y ahí quizás tenga algún rol los antiinflamatorios. Estos son conceptos teóricos que se adaptan bastante a la realidad y no tan diferentes a otra infección viral en este aspecto. Las distintas revisiones concluyen que no hay terapias que hayan demostrado efectividad a la fecha. Luego charlamos de la muy mediática dexametasona de estos últimos días. Les recomiendo esta revisión de JAMA, en donde muestran los distintos target terapéuticos eventuales para drogas para COVID, desde su ingreso hasta el uso de la proteasa, el ingreso al núcleo y luego la exocitosis viral. Dentro de los tratamientos podemos dividir en lo que es antiviral dirigido, inmunomodulación. Los antivirales, el lopinavir ritonavir es un antirretroviral que conocemos del HIV, que puede tener su rol acá, ahora hablamos. Remdesivir, una droga nueva. La ivermectina y la hidroxicloroquina, que las conocemos muy bien. Como inmunomoduladores, los interferones, corticoides, o ya los de tocilizumab o baricitinib u otras drogas inmunomoduladoras, y algunas que podrían actuar de los dos lados, el plasma de convaleciente y el suero hiperinmune, que también estuvo bastante en los medios estos últimos días. El primer randomizado de tratamiento para COVID fue con lopinavir ritonavir, un lindo estudio, bastante pronto para lo que fue la pandemia, con 100 pacientes por rama, era lopinavir ritonavir versus tratamiento estándar, con la particularidad, o lo que no nos encaja justamente con lo dije al principio, para poder hablar de que fue un estudio interesante, es la fila que dice días desde el inicio días de enfermedad, desde que se randomizaron los pacientes, con una media de 13. O sea, le iniciaron lopinavir, ritonavir o placebo en una media de 13 días desde el inicio de síntomas, cuando hablamos de que ya ahí la replicación viral no tenía un rol. Este estudio fue un estudio de no inferioridad, o sea, le dio igual el lopinavir, ritonavir que el placebo, pero también hay que tener en cuenta que la mortalidad, a pesar de tener una P no significativa con un número bajo de pacientes, fue 19% en la rama del lopinavir, ritonavir, comparada con 25% en el standard of care. ¿Sí? O sea, fue menor igualmente en lopinavir, ritonavir, y los días de internación fueron 2 días menos para lopinavir, ritonavir, y 1 día menos de ventilación mecánica. No son datos menores para evaluar una droga, hay que ver en estudios de más cantidad de pacientes, como el Recovery, como el Solidarity. ¿Qué pasó con el Remdesivir? Bueno, el Remdesivir parecía una droga interesante, que se había desarrollado para el ébola, que podría tener algún rol acá, pero los estudios hasta ahora, el único randomizado, sin diferencia en los outcomes, y el estudio que es el de arriba, que es el que habló Donald Trump, o el que el Remdesivir se empezó a hablar mucho, la verdad que es un estudio de tratamiento compasivo con 56 pacientes y sin grupo comparador. Aclaro también que los 2 estudios que ven arriba, patrocinados por el laboratorio que tiene la patente de la droga. También es un dato para evaluar cualquier trial. Y el estudio que tiene abajo, que es el de plasma de convaleciente, que también mucho se ha hablado, la verdad que el plasma de convaleciente es interesante por los anticuerpos y la actividad antiinflamatoria que puede tener, pero todavía eficacia clínica no ha demostrado. Sí,
es algo que parece no tener mucho efecto adverso, pero eficacia clínica en estudios, por ahora, casos anecdóticos. La hidroxicloroquina, mucho se ha hablado, ya ahora bastante atacada estos últimos tiempos, tiene múltiples sitios eventuales de acción, por eso era interesante, y este médico Raoult, el francés que han visto con varias canas y pelo largo en distintas imágenes, nos mostró qué bien que le iba a sus pacientes con hidroxicloroquina. Acá el gráfico a la izquierda, la carga viral de hidroxicloroquina en rojo versus sin hidroxicloroquina en negro, y acá cuando le agregaba acitromicina. Este trial, 20 pacientes, sin grupo comparador. El único grupo comparador era un grupo que estaba en otro hospital, que lo trataban obviamente también de otra manera. Con lo cual no es un estudio de contundencia clínica, y es a partir de acá que la hidroxicloroquina estuvo en boca de todos. En Brasil encima, tratando de replicar lo mismo, pero con cloroquina, la rama tuvo mucha mayor mortalidad y lo tuvieron que suspender. El otro tema es que cuando empiezan a ver qué estudios incluían hidroxicloroquina, la columna de pacientes de terapia intensiva incluidos en estos estudios eran 3. O sea, a la fecha en que la hidroxicloroquina estaba en boca de todos y Trump o el funcionario francés hablaban de usar hidroxicloroquina para todos, solo había 3 pacientes críticos que la habían recibido hasta ese momento en estudios publicados. También el rol como profilaxis, bueno, está este estudio muy lindo también de la New England, con 400 pacientes por rama, usando hidroxicloroquina como post-exposición de riesgo, sin equipo de protección, y no disminuyó la incidencia de COVID-19 en nadie. O sea, el uso como profilaxis post-exposición tampoco está avalada. Y les agrego, lo nuevo de hidroxicloroquina es que la rama del Solidarity se acaba de suspender hoy. Luego hablamos si quieren de Solidarity cuando termine la charla, pero hoy se suspendió definitivamente la rama de hidroxicloroquina en el estudio Solidaridad de la OMS por falta de eficacia. Los corticoides, ahora muy en los medios. Esta es una revisión de infecciones previas, no de COVID, sino de MERS, de SARS, de influenza, y en todos les fue peor con el uso de corticoides. Toda neumonía viral le fue peor con el uso de corticoides, con mayor mortalidad. El metaanálisis sobre COVID, acá sí, en las que se usaron, perdón, COVID no, esto es coronavirus general, disculpen, donde se usó corticoides, tuvo 2 veces más mortalidad quien usó corticoides que quien no. Meduri, un gran defensor de los corticoides en el estrés respiratorio, habla de usarlo en la fase de distrés, y la poca experiencia que había hasta hace unas semanas era una de las series grandes de China, en donde el uso de pulso de metilprednisolona tuvo menor mortalidad en pacientes con distrés, insisto sobre esto. Y esto es lo que salió estos días. Esto es de hoy, de recién, hace un par de horas, un resumen del Recovery, el estudio que tiene más de 11.000 pacientes en Inglaterra, y arriba ven dexametasona versus tratamiento estándar. Acá tienen el tratamiento y el control, y lo que se evalúa fue mortalidad, y lo que vemos que en pacientes que estaban en ARM, 11% menor mortalidad del uso de corticoides, y en pacientes con oxígeno un 3%, aunque en pacientes leves los corticoides les va peor. La realidad es que para usar un corticoide en una infección, incluso la misma discusión la tenemos en shock séptico también un montón de veces, ni que hablar en neumonías virales, es que hay que elegir bien al paciente. Hay que descartar sobreinfección, hay que tener claro que lo que le está pasando es solo inflamación, y ahí considerar su uso. No es para todos todo el tiempo, el uso temprano es algo que no sabemos bien, y del recovery falta la publicación, ¿sí? Queremos saber bien cuál es la media de inicio de días desde el inicio de síntomas, cuán grave estaban los pacientes. Esto por ahora es una nota de prensa, ¿sí? Falta la publicación. Y abajo justo hoy publicaron también algunos datos del Remdesivir, ¿sí? Y fíjense que le fue peor que al placebo en pacientes graves. Ojo con esto, el Remdesivir le fue peor que al placebo en pacientes graves en el Recovery, que es un estudio grande, ¿sí? Fíjense, los Ns, aunque estos eran pocos justamente, son bastante grandes. Y el suero hiperinmune, que también lo vieron en los medios, es interesante, generar anticuerpos en caballos y luego hacer transfusiones de este suero en humanos. Todavía falta, que ya está generado, se usó para otras patologías, y todavía falta el desarrollo o comprobar eficacia en estudios clínicos, ¿sí? Comprobar
seguridad y eficacia en estudios clínicos, y esos son los pasos que siguen para esta modalidad. Haciendo un resumen, esto yo lo tengo armado hace rato, y tenía las drogas que más se hablaban en ese momento. No hablé de ivermectina, recién ivermectina inhibe el ingreso del virus al núcleo, inhibiendo la acción de las importinas. Los trials están en curso, las publicaciones son muy escasas, hay varios trials, incluso de Argentina, hay 3 estudios en curso, nos falta para hablar de ivermectina como eficacia. Lo único con contundencia a favor fue el estudio in vitro de Australia, en donde a las 48 horas en cultivo celular no crecía más el virus, ¿sí? Pero en humanos nos falta evidencia para usarla. Acá ven lo demás de las drogas, y bueno, esto lo tenía yo armado de antes, y con los datos del recovery modifiqué algunas columnas, en donde los corticoides, la verdad que ahora sí tienen estudios randomizados en COVID, y la eficacia por ahora es buena. Insisto, ver el momento en que se le usó y a qué pacientes. Y la hidroxicloroquina, ¿sí?, que tanta idea tenía, bueno, ya hay randomizados, pero con eficacia mala y con un riesgo elevado. Y siempre la prima de no dañar, ¿no? Tenerlo en cuenta que si vamos a usar cualquiera de estas drogas, tenemos que conocer sus efectos adversos. En concreto, de lo que es tratamiento, hoy sigue sin haber una droga con contundente eficacia demostrada en ningún estudio. Los corticoides son para tratar inflamación y no para tratar COVID, ¿sí? Eso tengámoslo en cuenta. Veremos los resultados de estudios más grandes como el Solidarity, como el Recovery y algunos randomizados. Hoy hay más de 2.000 estudios con COVID, y 1.200 son estudios comparativos de tratamiento. Prevención, ya lo saben, todo lo que habla los medios, todo lo que conocemos. Lo más importante es el distanciamiento físico mayor a 1.5 o 2 metros, y lo que dice acá abajo, que es informarse de fuentes confiables. Y para los colegas, no ir a trabajar con síntomas, no minimizar síntomas en pandemia, y no relajar las medidas en los espacios comunes, que es donde más nos estamos contagiando. En el comedor, tomando un café, discutiendo un paciente, haciendo un pase, no revisando pacientes. Nos estamos contagiando en los espacios comunes. Los equipos de protección, acá tienen esto es de uno de los hospitales donde trabajo, también tomado de otro de los hospitales donde trabajaba, y acá tienen un ejemplo de los equipos de protección. De esto hay algunas variantes, pero siempre tener en cuenta el N95 cuando son medidas que generan aerosoles, y hoy por hoy también la máscara facial para la atención de cualquiera de estos pacientes. No necesito N95 para un examen habitual de un paciente con COVID. También a modo de ejemplo, protocolizar, no voy a detenerme en esto, pero protocolizar, y que tenemos criterios abajo a la derecha de poder seguir a pacientes con aislamiento domiciliario, siempre que puedan cumplirlo, o en centros intermedios como los hoteles, y algunos otros criterios para internarlo, y luego utilizar distintas estrategias para ver dónde lo internamos. Les recomiendo el score de News, para el que no lo conoce, no es un score nuevo, sino que es un score bastante viejo de internación, muy simple de realizar, lo buscan en cualquier lado, y es bastante aplicable a lo que significa COVID. Para aplanar la curva nos va a servir para no saturar el sistema de salud, y para aplanar la curva lo que les recomiendo a ustedes como colegas es, hoy no minimicen síntomas, ni de ustedes ni de los pacientes. Así como en otro momento un paciente que tenía un poco de tos hacía 3 días, le decíamos que espere y que se quede en su casa con su familia, hoy ese paciente que está con tos seca hace 2 días tiene que venir para testearlo, ¿sí? Porque si no, estamos incrementando el número de contagios. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora sí invitamos a toda la comunidad médica que está presente. Si quieren, hacemos un ping-pong de preguntas a medida que ustedes van escribiendo. Hay una primera pregunta que en realidad está muy en boca hoy en los medios, y es sobre la inmunidad. ¿Es temporal o permanente, Javier? Bien, sí está demostrado que generamos anticuerpos, y que generamos anticuerpos protectores. Primer punto. ¿Sí? Esto es algo que también había dudas. Si realmente la segunda parte es, no hay diagnosticada ninguna reinfección en el mundo. Con la cantidad de contagiados que hubo, que no haya diagnóstico de reinfecciones, es algo una muy buena noticia. La que no podemos contestar es por cuánto tiempo. La verdad que si la inmunidad adquirida por este virus son 2 meses, 6 meses, 1 año, no lo podemos contestar. Esa es la respuesta que nos falta, ver el tiempo de la pandemia y ver cómo evoluciona esto. Por ahora es algo a aprender. Está bien.
una más y vamos respondiendo ya a la de los médicos, ¿no? Sí, Pero es ahí sobre el voy. estudio Solidarity, que es sobre si hay datos de las ramas de tratamiento. Bien, sí, el Solidarity, bueno, algo mencioné ahí, pero son 5 ramas. Una de las ramas, que esto también lo dije ahí, lo deslicé, pero se los quiero repetir. No minimizar la eficacia del tratamiento, de un buen tratamiento estándar, ¿sí? Seguir ponderando una buena oxigenoterapia, un buen manejo de fluidos en estos pacientes. Sepan que realmente si nosotros sobrecargamos de líquido a una neumonía viral, nosotros le vamos a generar el distrés a la neumonía viral. ¿Está bien? Entonces, dejar un suero colgando en la guardia en una neumonía por COVID es darle la chance a distresarlo a nosotros. ¿Sí? Entonces, el tratamiento estándar es clave. ¿Qué oxigenoterapia? ¿Cómo lo vamos a manejar? Tener un buen equipo de kinesiólogos, tener un buen equipo de intensivistas. Entonces, una rama del Solidarity es el tratamiento estándar. Otra rama es lopinavir, ritonavir. La tercera rama era hidroxicloroquina, que hoy se acaba de suspender hace unas horas. Por otro lado está remdesivir y por el otro lado lopinavir, ritonavir con interferón. Probablemente por la salida de la hidroxicloroquina se agregue alguna otra rama de tratamiento combinado. Ese es otro tema. De tratamiento combinado hay muy poco. Hay un solo trabajo con 3 drogas y no hay mucho más randomizado. Esa es otra estrategia que hay que seguir abordando. Está bien, bueno, Bien. muchas gracias, Javier. Si No querés, sé si voy querés... leyendo las preguntas del chat. Sí, dale. Más arriba hay bastantes más. Sí, Sobre el fui final estamos viendo bajando. muchos agradecimientos Sí. a tu exposición y más arriba hay algunas que otras preguntas. Bien, si ves alguna, ahí me empiezo a leer de Tony sobre el uso de N-acetilcisteína. La verdad que bueno, la N-acetilcisteína es algo que siempre como la vitamina C, es algo que siempre se le busca un rol porque no tienen efectos adversos, pero la verdad que sustento teórico para el uso de N-acetilcisteína en esto no habría. Nunca poder decir que no es eficaz todavía, pero la verdad que sustento teórico no tendría y no hay datos de ningún estudio randomizado tampoco. Sigo pasando. Anticuerpos monoclonales, anti-IL-17. Sí, en realidad acá FD me pregunta esto. La verdad que las estrategias de bloquear la IL-6 y la IL-17 son estrategias interesantes. Acá hablo del tocilizumab, que no lo mencioné mucho, pero también son estrategias interesantes, ya que los que tienen muy incrementado estos marcadores son los de peor pronóstico, pero también elegir el paciente, elegir el momento, conocer los efectos adversos de esto es complicado. Yo no tengo experiencia de haber usado ninguno de estos antiinflamatorios o inmunomoduladores en COVID y les recomiendo, dado que es algo que en el paciente crítico tenemos poca experiencia, que lo usen dentro de un estudio de investigación si van a usar alguna de estas drogas. Olga hace un comentario de no quiero parecer insensible, pero bueno, hay una sensación de exageración sobre COVID, es una enfermedad de alta mortalidad, con muchos números de casos leves y baja letalidad. La idea es crear conciencia y no miedo. Bueno, esto es una reflexión y hablar de otras patologías. La verdad que no sé si es que coincido, yo creo que hay que hablar de esto y hay que conocerlo, porque aparte es importante que los médicos también, hoy en nuestra realidad de cómo se mediatiza todo con las redes, tenemos que estar al tanto de lo que la población tiene en la cabeza, pero sí es real que es una patología más. Es una patología más que hay que conocer y que no es ni la más letal ni probablemente la más contagiosa tampoco. Sigo pasando. Hay una pregunta más abajo que dice, Dale. ¿el plasma convaleciente tiene posibilidad de contagio de hepatitis C o hepatitis B o HIV? Bien, sí, totalmente. Obviamente que para hacer una transfusión de plasma se estudia toda patología como para cualquier transfusión, ¿sí? Para esa patología o para cualquier transfusión hay que estudiar todas las serologías para evitar transmisión de enfermedades infecciosas. Acá Carlos me pregunta del plasma para posexposición, para personal de salud. No, pero probablemente haya estudios con esto. Hay estudios interesantes de plasma en estadios muy tempranos, ¿no? El plasma randomizado que yo les mostré es un estudio que está en fases avanzadas de la enfermedad y lo que se está usando ahora
es en estadios tempranos. Eso nos falta el estudio del doctor Pola, que bueno, nos faltan evidencias también, pero pueden ser estrategias interesantes que hay que ver, hay que ver. Está muy bien para pensarlo, pero necesitamos demostrar eficacia. En pacientes trasplantados, pregunta Pía, bueno, poco incidencia, ¿no? Globalmente en pacientes trasplantados, pero bueno, la inmunosupresión, principalmente linfocitaria, es un factor de riesgo, y el manejo de la inmunosupresión, complejo. Como cualquier paciente trasplantado que se infecta, de qué hacemos con la inmunosupresión, es complejo. Yo creo que eso, Pía, es individualizado. No podemos generalizar un manejo, sino que es individualizado. Es qué tipo de trasplante, qué tipo de inmunosupresión tiene y cuán grave está su infección por COVID. Afibavir, pregunta Jorge. Afibavir, la verdad que leí solo comentarios informales sobre esta droga, ningún estudio formal sobre Afibavir. Sí, muchos comentarios informales, pero yo siempre con eso prefiero ser cauteloso y esperar publicaciones formales para hablar de este tipo de drogas, ya que generan a veces falsas expectativas o ideas que no son las correctas. Hay algunas preguntas en torno al tratamiento con ivermectina. Bien, ivermectina la he usado en pacientes personalmente, es una droga que conocemos los efectos adversos, conocemos la posología, sabemos cómo adaptarla. La verdad que tiene un sustento teórico, como he dicho, la hidroxicloroquina también. Tiene un sustento teórico interesante, ya que la ivermectina inhibe el ingreso del virus a la célula. Pero todavía no sabemos qué eficacia tiene esto en la patología en humanos, no lo sabemos. Necesitamos abordarlo. Y la verdad que estoy intentando ingresar en un estudio de lo que está en Argentina. Como les digo, pueden buscar, hay 3 en este momento, y hay muchos estudios. El que quiera usar algún tratamiento dirigido para COVID, tiene estudios para ingresar. Hoy hay mucho para ingresar, ¿sí? Así que pueden buscar y pueden ingresar. Les recomiendo eso porque van a aportar evidencia a futuro también. Pregunta también un médico sobre secuelas pulmonares en pacientes COVID leve o moderado. ¿Se sabe algo? Se ha visto poco, ¿eh? Se ha visto poco de secuela de la capacidad pulmonar. Sí, tardan mucho en resolver las tomografías, como pasaba con influenza, pero la capacidad pulmonar no ha quedado tan alterada. También preguntaban sobre secuelas neurológicas. Esto difícil, ¿eh? No se ha, este 30% que mencionan acá, que sí lo he leído, no se ha replicado. No se ha replicado un 30% de secuelas neurológicas. Sí, hay que considerar el síndrome post-terapia intensiva, como cualquier paciente grave que esté en terapia intensiva, sedado, conectado a un respirador mucho tiempo, eso sí, pero que sea puntualmente por COVID, y esto es otro mensaje que también me gustaría dejar. Hay muchas situaciones que se han descrito como patognomónicas de COVID, que en realidad son de los efectos de una patología grave en general. Por ejemplo, la asociación con el estado protrombótico. ¿Está bien? Eso fue lo primero. ¿Está bien? Que el COVID se asociaba con trombosis por todos lados. Bueno, en realidad la sepsis se asocia con la misma cantidad de trombosis. Lo que pasa es que no le hacemos tomografía con contraste a todas las sepsis. ¿Sí? Entonces, que esté más asociado, y el distrés también. Entonces, no se ha demostrado mayor porcentaje en COVID que en otras patologías. Si lo buscásemos en todo, probablemente también estaría en esos. Entonces, ojo con estos datos, de que haya asociación. Ahí hay varias de ivermectina. El paciente COVID, con cuadro clínico leve, ¿cuándo puede salir del aislamiento? Juan me pregunta. La verdad que primero para esto les digo que sigan los protocolos de ministerio. Está muy claro hoy en ministerio qué hacer con las altas, los casos leves que no sean personal esencial y que no residan en una institución cerrada, hoy no necesitan hisopado de control. A los 10 días se les puede dar el alta del aislamiento, ya que como les dije, no se ha demostrado luego los 10 días de inicio del síntoma que contagien, que tengan virus viable. Javier, te hago una consulta, acá hay una pregunta que dice, paciente pediátrico COVID positivo, se interna con su mamá, ¿se debe hisopar a la madre también, aunque la madre no tenga síntomas? No está escrito, acá puede ser por sentido común. La verdad que hisopar asintomáticos
tengo dos cuestiones. Primero, que tiene bajo rédito y justamente que puedo tener falsos negativos, con lo cual después tomar decisiones con un hisopado en un asintomático que sea negativo, puedo estar pifiando. Pero sí, no minimizar en un contacto hiperestrecho, como es una relación madre-hijo o padre-hijo, no minimizar síntomas. Si la persona les dice que tiene un poco de tos o que tuvo un poco de dolor de garganta, se hisopa y se busca el diagnóstico, ¿sí? Pero el tema de hisopar asintomáticos y que dé negativo nos puede dar una falsa sensación de que sea negativo y en realidad no serlo. El doctor Ulloa me pregunta si el asintomático contagia. No hay transmisión demostrada desde asintomáticos. Hay algunas publicaciones que lo ponen en duda, pero no hay transmisión demostrada desde asintomáticos. Sin duda, desde presintomáticos. Ese dato sí, insisto. Yo pongo dos situaciones como las de principal enfoque en expandir las infecciones, que son los presintomáticos y los de síntomas leves. Yo creo a los colegas les digo esto: el que tiene síntomas leves es el que está en la calle contagiando, el que no fue a consultar y tiene un poco de tos. Ese es el que está allá afuera contagiando y es el que hoy hay que identificar. Bueno, dióxido de cloro, Alberto me pregunta, la verdad que no hay evidencia también. Y presentaciones informales, no hay evidencia a favor, incluso hay trials en este momento con dióxido de cloro. José me pregunta, respecto al diagnóstico, ¿qué importancia tiene el testeo asintomático? No, y el control de la curva. Yo creo que acá no hay que equivocarse. El programa detectar, o la estrategia de los ministerios hoy para detectar, tiene que ver con ir a buscar contactos estrechos y preguntarles por síntomas. Esa es una gran estrategia. O sea, tratar de identificar a todos los contactos estrechos, aislarlos y preguntarles por síntomas y hacerle test al que tiene síntomas. Testear a todos los asintomáticos es complejo, primero que sea costo efectivo, ya que estamos haciendo un montón de test, y que un test sea negativo hoy en un asintomático es que quizás pueda ser positivo en 2 días. Entonces, esa estrategia quizás no sea la más adecuada, sino testear a identificar a los contactos y evaluar cuando tienen síntomas y testearlo. A ver, que en alguna situación puntual, como personal de salud, que también era una pregunta que tenía ahí dando vuelta, si hay que hacer testeos periódicos, bueno, puede ser una estrategia, porque es un personal muy expuesto, obviamente. Así que ahí sí puede ser una estrategia secuencial, pero nunca nunca descartar un negativo en un asintomático, como que no lo vaya a hacer positivo en 2 días. El asintomático se aísla porque, igual no dije no contagia, dije no hay evidencia, que no significa que no pase, pero ¿por qué se aísla? Se lo aísla para evitar que comience con síntomas leves, ¿sí? Y ahí empiece a contagiar, o en el periodo presintomático, por eso se lo aísla. La idea es aislar los contactos para evitar el periodo presintomático o que inicie los síntomas en la vía pública, por ejemplo. Transmisión vertical, que preguntan acá, no está demostrada la transmisión vertical, sí hay mucha transmisión luego del parto, ahí sí, por el contacto, pero no quita que no haya que priorizar el binomio, ¿sí? En muchos aspectos. Hay una pregunta que habla sobre qué se sabe del tratamiento con ibuprofeno inhalado como antiviral. Bien, eso fue una estrategia que se hizo en Córdoba, que también estuvo bastante en los medios, pero fue 6 pacientes sin grupo comparador, no es dentro de ningún estudio. La verdad que, de vuelta, el fundamento teórico de un ibuprofeno que tenga acción acá es escaso, ¿sí? Y la evidencia en estudios es nula. Entonces acá esperar. ¿Se está haciendo estudios? Sí, podemos esperar los resultados. Hoy no hay. No hay evidencia para usar eso ni para pensar en eso. ¿Existen hisopados falsos positivos? No. La PCR es un estudio con alta especificidad, tiene 99% de especificidad. Si hay un falso positivo, puede ser contaminación de la muestra en el laboratorio, pero no falso positivo del test. Bueno, los antihipertensivos, acá me preguntan, los mencioné en la charla, pero los antihipertensivos, la verdad que quien toma antihipertensivo, esto es teórico, lo que voy a decir, pero bueno, es lo que está dando vueltas, que como los hipertensos tienen más riesgo de infecciones graves que los no hipertensos, y esto llama la atención
porque no es así en otras infecciones virales, pero la teoría es que quien toma antihipertensivos como IECA o inhibidores de ARA2 tiene un upregulation, tiene un incremento de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, y es por ello, y ese es el receptor que usa el coronavirus, y es por ello que tienen formas más graves. Bien, hay muchas preguntas más. El caso de Necochea que acá preguntan, obviamente voy a hablar desde información informal, pero el caso de Necochea no parece haber sido vertical para nada, justamente, sino que se fue contagio luego del parto. Justamente ese caso es un dato interesante en ese aspecto. Y hay muchas preguntas de parina y anticoagulación. Miren, ya, como les dije recién, la sepsis es un estado protrombótico, sea sepsis por COVID, o sepsis o el shock séptico, o sepsis por otra causa. La verdad que no, por ahora no podemos decir que es patognomónico de COVID este estado protrombótico. Y no hay evidencia a favor de que los pacientes mejoren con la anticoagulación. Sí hay muchos que los han usado, pero eligiendo el paciente individualmente. Por ejemplo, quien tiene dímero D muy elevado, ¿sí? Ferritina muy elevada, que son situaciones que pueden asociarse a trombosis, bueno, elegir de anticoagularlo, pero no hay evidencia de anticoagular a todos ni a todos los graves. Lo aclaro porque es importante, porque esto también estuvo por muchos lugares, pero no hay ningún estudio, hay mucho estudio dando vuelta, pero no hay ningún estudio contundente de que haya que anticoagular a todo COVID. Está bien. Bueno, el hisopado para cirugías, la verdad que no, o sea, no hay primero que no hay una forma formal de hacerlo, si me quieren preguntar, o sea, no está en ningún protocolo del ministerio hacer esto. La verdad que hacer un hisopado para operarlo, no. Les digo aparte, si quieren, ¿por qué? Yo entro a revisar un paciente COVID positivo con equipo de protección, no tendría que cambiar ninguna situación, quizás sí cambiar el protocolo del equipo de protección que voy a usar. Lo del recovery que me pregunta Andrés está respondido en la charla. Bien. Bueno, ¿qué pasa con las curvas en Europa o acá? La verdad que se está bajando la cantidad de casos. Sí, en Europa está empezando con una curva descendiente de casos diarios. Hubo medidas muy restrictivas, así como hoy vemos y nos llama la atención, y nos encantaría estar como en España, que están tomando una cerveza en el barcito de vuelta. Ellos pasaron por un colapso en el sistema de salud muy importante, y hoy están volviendo a abrir las situaciones. Pero no se olviden que tuvieron medidas de restricción muy fuertes, y hoy están descendiendo los casos. Puede ser que el virus esté teniendo mutaciones para hacerse menos contagioso. Es una de las teorías, no parece ir por ahí totalmente. Puede ser que haya mucha población que ya lo haya contraído y estén inmunes, un porcentaje, pero mucha no. El estudio que se hizo en Barcelona, solo el 5% de la población tiene anticuerpos. Así que lo de inmunidad de rebaño tampoco sería el concepto fundamental ahí. La verdad que para hablar de contención y todo esto ante un brote tan nuevo como este, insisto, hay que esperar, no adelantarnos a todo esto. Sí que hay un final de la curva ascendente, sí que hay un claro final de la curva ascendente, y bueno, tenemos que ir controlando esto. Lo importante ahora es que nuestro sistema de salud no colapse y que no haya un paciente que necesite atención en un hospital y no tengamos las camas o las camas críticas para atender. Bien, muchas gracias, Javier. Hay una pregunta en realidad que se refiere a la vacuna Sabin. Se repitió varias veces, si hay algún resultado. Sí, y acá leo justo de la BCG. Sí, se encontró, y Patricia lo pregunta muy bien, en lo que se dijo de África. La verdad que, y de Sabin también ahora el último tiempo, la verdad que la chance de que la Sabin o la BCG den inmunidad cruzada para COVID es baja, pero no es imposible, ¿sí? Y lo que se ha estudiado son poblaciones grandes en donde se dijo en este país que hay BCG para todos, hay menos incidencia de COVID que en otros que no lo hubo. La verdad,
no creo que sea la única variable a analizar que pueda explicar eso. Seguramente hay un montón de variables socioculturales, aparte de que tenga o no tenga BCG. Yo creo que eso es algo a considerar. Si les una opinión personal, no creo que la BCG o la Sabin tengan impacto en el COVID, ¿sí? No creo que tengan. Pero bueno, lo veremos también con lo que se siga publicando. Bien, bien, muy bien. Hay muchos agradecimientos que nos están haciendo por la excelente disertación que nos diste, Javier. Y bueno, una vez más en nombre de Investi, darte las gracias por la disertación que acabas de realizar. Y también quería agradecer a todo nuestro equipo de trabajo, que fue el que convocó a toda la comunidad médica que se encuentra acá presente, en donde después de esta charla, actualización sobre la pandemia que nos realizaste, fue esta ida y vuelta junto con todos los médicos acá presentes para este enriquecimiento que tuvimos en la tarde y noche de hoy. Así que nuevamente muchas gracias a todos los que se conectaron y a vos, doctor Javier Farina, por todo lo que nos aportaste. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos por el intercambio, que siempre está bueno, aprendemos con las preguntas. Y sí, de cerrar con el mensaje que tiene que ver con una pregunta que hicieron, o un comentario que hicieron ahí. No, yo no estoy diciendo que todos tienen que ir a una guardia a consultar porque les duele la garganta, pero sí tienen que contactarse hoy con el sistema de salud. Hay un montón de vías para contactarse por el sistema de salud, las telefónicas, virtuales, hay un montón de situaciones, pero tenemos que fomentar nosotros, como personal de salud, que la gente consulte con síntomas respiratorios. Esto no es como prepandemia, insisto, que le decíamos, no, quédense en casa, no consulten, no pasa nada, no, que consulten por teléfono, virtualmente, pero es importante testear a todos los que tengan síntomas. Hoy por hoy, identificarlos, aislarlos, evitar que estén contagiando a su familia o en la vía pública. Tenemos que ir por ahí, es por ahí, identificar todos los diagnósticos, todos los sintomáticos es clave hoy por hoy, ¿sí? Así que bueno, gracias y cuando quieran volvemos a compartir ideas. Bueno, muchas gracias, Javier. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.